Llegamos a la etapa número 5 o la dispensación número 5, que se llama la ley. La vamos a marcar y termina precisamente en Jesús, porque Él es el autor del nuevo pacto. La ley, la etapa número 5. La ley. Es el periodo de la ley, es el periodo del pueblo de Israel. Y la conquista de Canaán. ¿Por qué digo bien que es el periodo de Israel? Es un periodo muy importante de Israel, porque Israel es el nombre que Dios le da a Jacob. Cuando Jacob pelea con el ángel, Dios le cambia el nombre, así como Dios le cambia el nombre a Abraham y le dice, ahora tu nombre será Abraham, Dios también le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Entonces vamos a empezar a ver ese cambio de que ya cuando se habla de Jacob se habla de Israel, porque Israel es el nombre que Dios le da a Jacob. Jacob tiene 12 hijos, esos 12 hijos se van a vivir a Egipto. En Egipto terminan 430 años como esclavos hasta que comienzan a clamar a Dios. Pero ese faraón que los tenía en esclavitud dice hacer algo, que si las hebreas parían un bebé varón, tenían que matarlo. Las parteras tenían que matarlo al bebé varón y tenían que dejar vivir a las niñas. Como las parteras no lo hacían, dice que ellos le dijeron, mirá, tienen que hacerlo, tienen que ahogarlos en el río. O sea, había que tirarlos al río, ahogarlos en el río, a los bebés hebreos. Pero dice que Dios bendijo a las parteras por no hacerlo. Y que en un momento nace Moisés y lo ponen en una canastita que lo untan con brea y lo largan al Nilo. Lo encuentra la hija de Faraón y la hija de Faraón se lo da a una criada para que lo críe. Y que una hebrea que lo críe, precisamente era su mamá, que lo crió. Y Moisés crece dentro del palacio egipcio, pero después en un momento mata a un egipcio cuando vio de que estaba maltratando a otro hebreo. Dice que él lo mata al egipcio. Y después un día, cuando dos hebreos estaban discutiendo entre sí, Moisés les dice, hey, no se peleen, ustedes son hermanos. Y uno le dice al otro, ¿pero qué? ¿Nos va a matar como mataste al egipcio? Y él tuvo miedo de que eso se regara y la noticia, y se escapa y se va. Y se va a vivir al desierto, a ser un pastor de ovejas, ahí conoce a su esposa, y vive 40 años en el desierto como un pastor de ovejas. Pero un día ve una zarza que arde. Y esa zarza, ese arbusto en el medio del desierto, es normal que un arbusto se prenda fuego en el desierto de tanta sequía y el sol muy fuerte, pero ve fuego, 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 y esa zarza no se consume, no se apagaba, no se hacía ceniza, seguía ardiendo. Cuando él se acerca, Dios mismo lo llama desde la zarza ardiente y le dice, tenés que ir y hablar con Faraón y decirle que deje ir a mi pueblo, a que me sirva. Pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón, no los va a dejar ir. Y por causa de mano fuerte, y voy a hacer milagros, y me voy a glorificar, dice Dios. Y Dios iba a traer un juicio a una nación idólatra, porque Egipto ahora era la potencia mundial, el imperio más grande del mundo, gracias a lo que había hecho José, era Egipto. Pero era una nación sumamente idólatra, sumamente idólatra. Recuerden que acá nació la idolatría, pero en Egipto se multiplicó. Se multiplicó el politeísmo. El problema acá era el politeísmo de los egipcios y muchas de las magias egipcias que surgieron. Hay muchas películas como el de la momia que hablan de algunas prácticas que los egipcios comenzaron a hacer, que tienen que ver precisamente, el libro de los muertos y todos esos libros que existen, y muchos inclusive de los griegos aprendieron de los egipcios cuestiones de magia, de consulta a los muertos, de espiritismo, de brujería, de hechicería, de la consulta a esos seres caídos. Entonces el deseo de volver a tener contacto con esas entidades, la adoración y la idolatría a esos diferentes dioses,
fue lo que hizo que Dios trajo juicio. Después de 430 años de esclavitud, Dios va a sacar ahora a su pueblo de una manera poderosa de Egipto. Entonces Dios llama a Moisés y acá vamos a tener como el Éxodo. Vamos a borrar este 2000 y vamos a hacer el dibujito acá del Éxodo para recordar que recuerden que esto es un juicio de parte de Dios, o podemos poner, si quieren, las 10 plagas, las 10 plagas de Egipto, el Éxodo. Cuando salieron hay un parteaguas y donde Dios va a terminar la etapa de la promesa, porque ahora comienza el periodo de la ley. Dios le va a dar la ley al pueblo de Israel. Y acá Dios trae un juicio muy fuerte a Egipto, un juicio desastroso por causa de su idolatría. Algunos ven solamente las 10 plagas como algunas catástrofes que Dios hizo, pero cada una de las plagas era una bofetada de parte de Dios a cada una de esas deidades falsas. Inclusive Dios mismo dice de que yo voy a traer juicio. Dios iba a avergonzar a los dioses egipcios, de que Dios hacía esto para demostrar que Él era el verdadero Dios y que iba a traer juicio a todos los dioses falsos que tenían los egipcios. Entonces, recuerde que el pueblo de Israel estuvo 430 años de esclavitud. Clamaron a Dios, Dios oye el clamor, Dios llama a Moisés desde la zarza y Dios le dice que tenía que ir y presentarse delante de Faraón. Va con su hermano Aarón porque Moisés dice: yo no sé hablar muy bien y cómo me van a creer, y dile que yo soy te envía. Decirle al pueblo, hace como mete la mano, la saca y tenía lepra, la vuelve a meter y sale, estaba sana, y que si tiraba la vara, el palo que tenía se convertía en una culebra, y tenía que ir y hablar a Faraón y decirle: tenés que dejar ir a mi pueblo. Faraón se iba a poner duro y no iba a querer, pero comienza ahí todo el juicio de Dios a Egipto. Es terrible, devastador y terminal el juicio de Dios a Egipto, por causa de su idolatría, de su paganismo y de todas las cosas aberrantes que ellos estaban haciendo. Entonces, Dios iba a sacar a su pueblo, pero a su vez iba a traer juicio a un imperio idólatra. Cada una de las plagas era un juicio de Dios a cada una de esas deidades falsas. ¿Por qué? El primero era que el río Nilo y todas las aguas se convirtieron en sangre. Recuerden de que el Nilo era el que le daba vida a toda la nación, a todo el imperio, porque gracias al Nilo o al desborde del Nilo, inclusive había una deidad que cuidaba al Nilo. Entonces, cuando el Nilo se convirtió en sangre, era que ni siquiera los dioses de ellos pudieron controlarlo. Uno de los dioses más principales es Ra, que es el dios Sol, pero durante 3 días, en una de las plagas, hubo oscuridad. Hay otra deidad que es una mujer que tiene cabeza de rana, y una de las plagas era una plaga de ranas. De acuerdo a la adoración que ellos tenían a esa diosa de forma de rana, que es muy posiblemente alguna aberración que venía del tiempo de prediluviano, ¿no? De esa mezcla híbrida, o de reptilianos. Cuando hablan hoy, que hablan tanto de los reptilianos, en realidad tiene que ver con ese tipo de aberraciones que pasaron anteriormente. Aparecen ahí en Egipto, y esa diosa que tenía la cabeza de rana, si vos pisabas una rana, eras digno de muerte, de acuerdo a la mitología egipcia de esos dioses. Imagínense de que Egipto se llenó de ranas, dice la escritura, cuando uno lee lo de las plagas, de tal manera de que había ranas por todos lados, y seguramente alguno mató a alguna rana. El dios Api era un dios que era un toro, y precisamente era el ganado, una de las plagas que también exterminó a todo el ganado del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Y muchas así, muchas de las plagas, todas las plagas, vez tras vez, fueron matando a cada uno de esos dioses falsos que los egipcios tenían. Hasta la última, que fue la más terrible, porque Dios había dicho: decile a Faraón que deje ir a mi hijo Israel, mi primogénito Israel. Y como no deja ir a mi primogénito Israel, yo le voy a quitar su primogénito. Entonces todos los hijos primogénitos murieron la noche antes de que el pueblo de Israel saliera y tuviera el éxodo. La última gran plaga era la muerte de los primogénitos, pero el pueblo hebreo tenía que hacer algo que después se va a celebrar y que va a ser un tipo del sacrificio de Cristo. Ellos tenían que tomar, esa misma noche, tenían que tomar un cordero
que lo tenían que comer por familia. Ese cordero tenía que ser consumido entero. Si la familia era muy chica, tenía que compartir con otra familia, con los vecinos, pero el cordero había que comerlo entero. Y la sangre, cuando lo iban a desangrar, ese cordero que tenía que ser seleccionado con un tiempo de anterioridad, que tenía que ser perfecto, con su sangre tenían que pintar los dinteles de la puerta, los postes de la puerta de su casa y el dintel. Porque esa noche, cuando el espíritu ese que iba a traer mortandad a los primogénitos viera el símbolo de la sangre, iba a pasar por alto esa casa. Eso es lo que significa la palabra Pascua, saltear o pasar por alto. Iba a ver el símbolo de la sangre e iba a pasar por alto o iba a saltear esa casa. Es un símbolo de la sangre derramada de Cristo en la cruz. De tal manera de que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor Jesús, con su sangre a nosotros nos da vida. Y la muerte no puede contra nosotros porque ve la sangre de Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Todo eso siempre tiene que ver con simbología de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Todo el Antiguo Testamento es una sombra, es una imagen de lo que realmente iba a suceder e iba a pasar en la cruz del Calvario, el sacrificio perfecto. Entonces, la última plaga, el pueblo de Israel tenía que tomar el cordero, pintar con sangre y comerse el cordero. Vestidos con la ropa directamente para salir. ¿Por qué? Porque iban a salir. Al otro día, después de la muerte y después del llanto y la ciudad, el imperio devastado, porque no solamente había muerto el ganado, había caído granizo, fuego, las langostas se habían comido y dice que se comieron todo lo que quedaba verde, no había nada. Hubo terribles catástrofes de tal manera que Egipto quedó devastado. Fue un juicio de Dios a la idolatría y al politeísmo del imperio más importante. Se hizo un imperio gracias a José, pero ellos mismos terminaron esclavizando al pueblo de Israel. No lo dejaron ir, se convirtieron en una nación politeísta, en un imperio politeísta lleno de dioses y llena de prácticas ocultistas, porque Egipto es también una cuna de ocultismo, de tal manera que Dios trae un juicio y trae las 10 plagas, sacando al pueblo de Israel de ahí y llevándolo a lo que iba a ser la tierra prometida. Entonces, el Éxodo termina con esta etapa y empieza la etapa número 5, la etapa de Israel y la etapa de la ley. Dios le va a dar la ley a Moisés. Dios lo lleva 40 días a Moisés al monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios le da la ley. Pero no solamente le da la ley de los 10 mandamientos en las 2 tablas, porque los 10 mandamientos simplemente son un decálogo de las cosas o como un resumen, pero Dios le dio muchas leyes. Muchos de los mandamientos que Dios les da tienen que ver con leyes sanitarias. No había hospitales, no había sanatorios, no había antibióticos y había 2,5 millones de judíos en el desierto. Muchas de esas cosas tienen que ver con el cuidado, la salubridad e higiene de Dios. Por eso Dios decía, esto es inmundo hasta tal día y había que lavarlo y enjuagarlo de tal manera y era inmundo, pero no porque la mujer sea inmunda, sino porque había que tener un cuidado de higiene. Entonces Dios les tenía que enseñar esas cosas. Y había muchas leyes que tenían que ver con lo moral, con lo sexual, todas las leyes que Dios da. Inclusive se penaba la zoofilia, el homosexualismo. Ahí ustedes pueden leerlo en Levítico 20, Deuteronomio 17. Había leyes con respecto a lo social o a lo económico. Si yo me robaba un cabrito de mi vecino o si le hacía una estafa, si miraba a la desnudez o la mujer de mi compañero, de mi vecino, o el incesto, ahora iba a ser penado. Entonces, hay gente que me dice, pero ¿cómo Dios en la ley dice no matarás? Pero Dios dice después de que si, por ejemplo, si 2 hombres se acuestan y tienen relaciones sexuales como si fueran un hombre y una mujer, dice que han cometido, para Dios es un asco lo que Dios está mirando eso. Dice que los 2 tenían que ser muertos apedreados, o al adúltero y a la adúltera eran muertos apedreados. Entonces, ¿cómo? Dios dice no matarás, pero Dios manda a matar. No se entiende, o Dios es bipolar o no se entiende. No, Dios exime juicios. Dios va a dar siempre juicios a la persona que cometa errores gravísimos
de acuerdo a su ley y a sus parámetros. Dios siempre estableció juicios. Dios va a designar juicios. Dios va a dar juicios, porque Dios es juez. Entonces, Dios te dice, en la versión original del no matarás, es no cometas homicidio. En la palabra hebrea dice no cometas homicidio. Quiere decir de que vos no mates por matar, que uno no puede matar por matar. Inclusive más abajo, porque uno puede decir ¿cómo? Dios dice no matarás y después dice que mates. Dios dice que no cometas homicidio de premeditación. Cuando yo premeditadamente me elaboro un plan para asesinar a mi jefe o a mi hermano o a mi cuñado que no lo aguanto, lo voy a matar. Eso es asesinato. Ahora, porque más abajo ustedes van a encontrar de que si un ladrón forzaba la puerta para entrar a mi casa a robarme y yo me defiendo y lo mato, yo era libre de culpa, no me tenían que matar. Yo, porque me defendí, lo hice en defensa propia. Me entraron a robar, me quisieron violentar y yo me defendí y lo terminé matando, pero fue en defensa propia. Que esa persona quedaba libre, no era culpable, sino una persona que mataba tenía que morir. Entonces, la ley eran juicios. Si Dios no le daba a estos, tuvieron 430 años de esclavitud, y si a este pueblo Dios no le daba leyes para quitarlos de un pueblo idólatra, pagano, de prácticas sexuales, aberrantes, 2,5 millones de personas viviendo en tiendas, porque no tenían ni casas edificadas, recuerden que salieron y eran vivir en tiendas en el desierto, donde te divide solamente una cortina y donde vos podés tener incestos o agarrarte a la mujer de tu compañero, de tu vecino y el otro. Iba a ser un descontrol. Dios tenía que darle leyes y para que esas leyes se cumplieran, Dios también daba juicios de acuerdo a ciertas normas, porque Dios no quiere que sean como las naciones pecadoras a donde ellos iban a entrar a conquistar. Dios iba a utilizar a la nación de Israel, no solamente la utilizó para traer juicios a Egipto, sino que ahora la iba a traer para traer juicios a Canaán. Dios la iba a traer para traer juicios a Canaán. Los cananeos dice que habían llegado hasta su momento. Es más, Dios esperó porque dijo, todavía no ha llegado el colmo de pecado los cananeos. El amorreo todavía no ha llegado al colmo de su pecado. Pero cuando llegaron al colmo que Dios dijo, basta, estos están como acá, su pecado es terrible, Dios iba a usar al pueblo de Israel para traer juicio al pueblo ese cananeo. Dios iba a traer juicio, por eso dice después cuando entran, matan en las ciudades, cuando van y conquistan, ¿cómo Dios dice no matarás y después manda a matar? No, Dios utiliza al pueblo de Israel para traer juicios a una nación sumamente pecadora. Es más, Dios lo aclara en todos los versículos de la ley, dicen, miren, no cometas, y Dios ahí le prohíbe la zoofilia. ¿Por qué Dios prohíbe en la ley la zoofilia o el sexo con animales? De tal manera de que si una mujer se ponía delante de un animal para ayuntarse con él, había que matar al animal y a la mujer. Y si un hombre se acostaba con un animal, lo mismo. Y si 2 hombres se acostaban juntos, o 2 mujeres, 2 lesbianas, también tenían que morir. ¿Por qué Dios habla de la zoofilia? ¿Acaso sucedió en algún momento? Claro. Por eso Dios acá en la ley los tiene que prohibir y emitir un juicio muy fuerte con respecto a ese tipo de prácticas. Y encima Dios lo dice, ¿por qué? No hagas como hacen los habitantes de esa tierra a la que yo te voy a entregar, porque por eso yo los estoy echando de delante de vosotros. Por eso yo los estoy llevando a ustedes para quitarlos del medio. Por su pecado, porque ellos hacen pasar a su hijo por el fuego para dedicarlo al dios Moloc. Porque ellos consultan a los muertos y a los astros y hacen espiritismo y brujería y van del agorero o aquel que le da augurios o adivinar la suerte, y ellos consultan a los muertos y hacen brujerías y hacen satanismo. Por eso yo los echo de delante de vosotros. Y hacen toda zoofilia y todo este tipo de prácticas sexuales, homosexualismo, lesbianismo. Hay un libertinaje, ese es un desastre. Por eso yo los expulso. Por eso ustedes no hagan como hacen ellos. Mientras está Moisés allá en el monte Sinaí, Dios le da la ley, le da el diseño del tabernáculo, algo sumamente importante que vamos a ver ahora. Dios le da el diseño del tabernáculo a Moisés, la vestimenta que tienen que usar los sacerdotes, pero mientras Moisés estaba allá,
el pueblo dijo, ¿qué hacemos hasta mientras? Y bueno, y hablan con Aarón y le dice, hacenos un dios. Y le terminan haciendo un becerro de oro. De tal manera que todo el pueblo dice que va y se pone a adorar y se hicieron una fiesta. Cuando Moisés baja del monte no lo puede creer. Pero recuerden que ellos venían de una nación politeísta. Ellos estaban acostumbrados a ver dioses de oro. Había un nivel de ignorancia muy grande, eran esclavos. Y lo único que ellos sabían era que Dios tenía que hacerse una estatua y ellos tenían que ofrecerle cosas y postrarse delante de ellos. Así que ahí estaban todos y Moisés ahí baja y dice, ¿cómo puede ser este pueblo? Y vuelve otra vez a hablar con Dios y Dios otra vez le da la ley, le da bien todas las cosas que tiene que hacer. Y Dios santifica a este pueblo. Y este pueblo tenía que santificarse. Y santificarse era apartarse de todos esos tipos de prácticas. Entonces Dios le da un montón de leyes que son sociales, económicas. Dios había creado un sistema extraordinario, de tal manera que cada 50 años estaba el año del jubileo. Mire, Dios había creado un sistema perfecto, de tal manera de que un rico no se podía hacer demasiado rico y otro muy pobre. Dios había creado un sistema de tal manera de que cada 50 años, o cada 7 ciclos de 7, eran 49 años y el próximo era el año del jubileo, era en donde si vos estuviste haciendo negocios y perdiste tus tierras, o terminaste esclavo, o habías perdido cosas, al cabo de ese tiempo se te devolvían las cosas. Porque había judíos a lo mejor un poco más negociantes, otros no tanto, y a lo mejor en esos años pudieron haber perdido sus tierras y su descendencia iban a ser siempre pobres, pero Dios no permitía de que eso creciera demasiado, que iban a ser muy ricos algunos y otros muy pobres. No, cada 50 años, que se había quedado con las tierras de se las tenía que devolver. Si por no poder pagar todo lo que debía, había quedado como esclavo de a los 50 años, en el año del jubileo, lo tenía que dejar libre. Y podía volver a ser libre y volver a tener sus tierras, de tal manera de que se volvía a resetear el sistema, se volvía a equilibrar la balanza, y no era que los ricos cada vez se hacían más ricos y los pobres cada vez más pobres. Dios creó un sistema extraordinario, de tal manera de que cada 7 años se dejaba descansar la tierra. O sea, 6 años se trabajaba la tierra, pero el 7º año no se iba a trabajar. Era el día de reposo o el año de reposo para la tierra. Vamos a ver acá en la ley un parámetro de 7 que tiene que ver con esto, con las 7 dispensaciones que estamos viendo, o cómo Dios divide siempre todas las cosas en 7, así como Dios creó en 6 días y el 7º descansó, en 7 días fue lo de la creación. Dios va a empezar a utilizar muchísimo el tema del 7. 7 fiestas solemnes le va a dar a Israel, 7 candelabros tiene... 7 brazos tiene el candelabro o la menorá que estaba dentro del tabernáculo. Dios va a comenzar a trabajar muchísimo con el 7. Y 6 días de la semana se iba a trabajar, el 7º se iba a descansar, 6 años se iba a trabajar la tierra y el 7º no se iba a cultivar, no se iba a sembrar nada, porque Dios decía, el 6º le voy a multiplicar tanto, va a ser tan multiplicada la cosecha que van a tener en el 6º año, que en el 7º no van a tener que trabajar. Porque algunos dicen, bueno, pero todo un año sin sembrar, el 7º año, ¿de qué vamos a vivir? No, el Señor le iba a dar el doble el 6º año, para que ellos dejaran descansar la tierra durante el 7º año. Todas esas leyes humanitarias, leyes que las vemos en Levítico, todas las leyes sociales, económicas, morales, que tenían que ver con eso de la sexualidad, Dios tenía que ordenar a este pueblo, santificarlo y comenzar a preparar el camino para que llegue el Señor Jesús. El pueblo se había desvirtuado demasiado, de tal manera de que ahora Dios estaba creando una nación con sus parámetros, con sus reglas, con sus leyes, para la llegada de Jesús. Y Moisés recibe el diseño del tabernáculo. Dios le da a Moisés el diseño del tabernáculo. El tabernáculo era una construcción en que adentro había una tienda, lo estoy dibujando desde la parte superior, en donde estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que tenía los 2 querubines arriba. Dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley, la vara de Aarón que había reverdecido y una vasija con maná, que era el pan que caía del cielo. Acá había una mesa con los 12 panes, el candelabro de los 7 brazos, y había un altar frente a esta cortina, que era la que dividía con el lugar santísimo. Este era el lugar santo, el lugar santísimo. Había un altar de incienso, donde se ponía incienso delante de esa cortina
porque acá adentro estaba el arca de Dios. Acá afuera estaba el altar de bronce, que era una especie de parrillero, donde ahí se hacían los sacrificios. Acá había un lavacro, una fuente donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar. Y este era el atrio, era como un patio. Esto sí era una tienda, estaba cubierto. Y dentro había placas de madera revestidas en oro. Y Dios le da la medida de todas las cosas, de cómo tenía que ser la vestimenta. Entonces, cuando un judío pecaba de alguna manera en la ley, tenía que venir al tabernáculo. El tabernáculo estaba en el medio de todo el pueblo de Israel, de todas las tiendas que estaban agrupadas por sus tribus. Y en el medio estaba el tabernáculo que representaba la presencia de Dios habitando en medio de ellos. Y cuando un judío pecaba tenía que llevar un corderito, ese corderito era sacrificado por causa de sus pecados. Entonces todo el pueblo de Israel comenzaba a tener conciencia de que un inocente tenía que morir por sus pecados. Sus pecados eran cubiertos, pero no eran quitados, no eran borrados. Iba a venir el sacrificio perfecto. Pero cada vez que un judío pecaba y tenía que ir al tabernáculo, eso le recordaba de que un día iba a venir alguien que iba a quitar el pecado del medio. Cada sacrificio de un animalito ejemplificaba eso, de que Dios te ama, pero Dios es justo y tiene que condenar esa práctica pecaminosa. Y de que si Dios es juez, tiene que dictaminar un juicio a ese error. Por lo tanto, cada vez que uno llevaba un sacrificio, recordaba de que Dios es justo, de que Dios perdona, pero también Dios tiene que cobrar ese juicio. Por eso ese animalito inocente cubría el pecado de una persona cuando fallaba. Dios les da todo ese diseño, el diseño de los sacerdotes, de cómo tenía que ser la ropa. Hay una vaca bermeja o un novillo bermejo, todo rojo, que era con el que se iban a santificar todos los instrumentos y todas las cosas. Dios le dice cómo tenía que santificarse todos los elementos, cómo deberían purificarse los sacerdotes para que se pudieran comenzar todo ese sistema ceremonial de sacrificios en el tabernáculo. Entonces, el pueblo de Israel tendría que haber entrado a la tierra prometida ahí nomás, al cabo de salir de Egipto. Pero Dios sabía de que ese pueblo iba a tener muchas complicaciones, de tal manera de que venían con una mentalidad de esclavitud y no con una mentalidad de conquistadores. Moisés envía 2 espías a reconocer la tierra prometida, la tierra esa de Canaán, y en Canaán ellos estuvieron registrando la tierra por 40 días, fueron ahí como espías, y fueron a Jericó y fueron a diferentes lugares, y vieron y vinieron otra vez a Moisés y a todo el pueblo y le trajeron un informe. Trajeron unas frutas de tal manera de que eran gigantes las frutas y trajeron unos racimos de uva que lo tenían que cargar entre 2 porque la tierra era hermosa. Pero dice que allí, en esa tierra de Canaán, este es un dato interesante, vieron a gigantes. Y ustedes seguramente lo recuerdan porque después lo vamos a ver a David enfrentando a Goliat, un gigante. Pero vieron en esa tierra gigantes y para nosotros para ellos como langostas. ¿Qué pasó en este tiempo que Dios tiene que destruir a los cananeos? ¿Por qué Dios manda a Israel a matar y exterminar a los cananeos? Y utiliza al pueblo de Israel como un juicio también a los cananeos. Así como Dios acá, en este periodo de la promesa, Dios envía fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra por causa de su pecado. Acá Dios manda al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a ellos, pero esa tierra estaba muy pecaminosa, de tanto que había gigantes. Había gigantes como en esta época. ¿Qué pasó? Algo pasó acá. Algo hicieron también ellos, porque había gigantes en esa época también. Y ellos dicen que los vieron y ellos se sintieron como que eran langostas y que no iban a poder, porque dice, y vimos allí a los hijos de Anac, raza de gigantes, y nosotros nos vimos como pequeños. ¿Y cómo íbamos a enfrentar? Recuerden que esta gente era sumamente pecaminosa, consultaba a la brujería, hechicería, hacía todo ese tipo de prácticas, y Dios tiene que llevar al pueblo de Israel ahora a establecer un juicio a la tierra de Canaán. Solamente 2 personas dieron un visto bueno, Josué y Caleb. Los demás dijeron, no, es que nos van a comer, nos van a destruir y vamos a perder todo, vamos a perder nuestras mujeres, van a esclavizar a nuestros hijos. No. Y dice que todo el pueblo empezó a maldecir
y a decir, oh, ¿para qué Dios nos trajo hasta acá? Mejor sería nos hubiéramos muerto en Egipto, o mejor sería que nos muramos acá, ¿por qué no nos morimos acá y listo? Entonces Dios escucha y le dice a Moisés, mira, lo que dice el pueblo, eso lo voy a cumplir. El pueblo dice, mejor sería morirnos acá en el desierto. Ok, se van a morir acá en el desierto. Y van a vagar por el desierto 40 años. Un año por cada uno de los días que los espías habían ido a recorrer la tierra prometida. Esos espías fueron a reconocer la tierra por 40 días y 40 años ahora iban a estar dando vueltas en el desierto. Y dice, de esa generación no va a entrar nadie. Y de esa próxima generación, de sus hijos que ellos dijeron los van a esclavizar, ellos sí van a entrar y van a conquistar la tierra prometida. Solamente van a entrar Josué y Caleb, porque ellos sí dieron un informe correcto. Y ellos dijeron, sí, vamos. Es verdad que hay fortificaciones en las ciudades y son amuralladas y hay gigantes, pero nosotros los vamos a comer como pan. Esto es pan comido, Dios está con nosotros. Si Dios nos sacó con mano fuerte de Egipto y Dios hizo maravillas y abrió el mar rojo y pasamos como en seco, ¿cómo Dios no nos va a dar a entregar estas naciones ahora o estas ciudades? Lo vamos a poder conquistar. Pero todos se largaron a llorar, todos empezaron a quejarse, a maldecir, a murmurar en contra de Dios, en contra de Moisés. De tal manera que Dios dijo, bueno, ok, 40 años. Y 40 años vagaron por el desierto, dando vueltas hasta que se murieron todos, incluido Moisés. Moisés vio de lejos la tierra prometida, pero no entró. Solamente entró Josué, Caleb y esa nueva generación. Después de la muerte de Moisés, Dios le dice a Josué, ahora esfuérzate, sé valiente, y en 3 días entraron a la tierra prometida. Entonces, en el periodo de la ley, hice un resumen, tenemos a Moisés y la ley, y vamos a poner el tabernáculo, porque es muy importante el tabernáculo como servicio, tabernáculo de la simbología de Cristo. Después de Moisés lo tenemos a Josué, que Josué conquista la tierra prometida. En el primer lugar donde va a entrar Josué es en Jericó, en donde allí precisamente estaba Rahab la ramera, que Rahab escondió a los espías en su casa y ella les dijo, los bajó porque ella vivía en la muralla de Jericó. ¿Se acuerdan que cuando Josué va a conquistar Jericó, Dios le dice, le tenían que dar 7 vueltas a la ciudad de Jericó y el 7º día darle 7 vueltas? Eran 6 vueltas, 1 vuelta por día, y el 7º día darle 7 vueltas. Otra vez aparece ese número mucho, el número del 7. Y a la 7ª vuelta del 7º día tenían que gritar con grandes voces y ¡bum!, las murallas se cayeron. Pero solamente una parte de la muralla no se cayó, que era donde vivía Rahab, porque la muralla era tan grande que la gente tenía casas en la muralla. Y Rahab la ramera y toda su casa y todos los que estaban ahí adentro no se murieron, porque ella hizo un pacto con esos espías y le dijo, hey, cuando su Dios venga y conquisten, porque yo escuché de lo que su Dios hizo en Egipto, cuando ese su Dios venga acá, por favor, acuérdense de mí. Y hicieron un pacto y dijo, ok, esta soga roja con la que nos podemos bajar ahora para escaparnos, esta ponela el día que nosotros vengamos a conquistar y Dios va a cumplir esta promesa que hicimos con vos. Y así fue como Rahab se salvó. Josué entra y conquista en la tierra prometida, Jericó y cada una de las ciudades, y comienzan a repartirse la tierra, de tal manera de que todos comienzan a conquistar, y Caleb, a pesar de que tenía 80 años, le dice a Josué, mirá, tengo la misma fuerza y la misma energía, dame este monte que voy y lo conquisto. Y ahí entró con su hijo y sus nietos y conquistaron y derribaron a los gigantes inclusive que habían y se enfrentaron a muchas de esas aberraciones. En muchos lugares tuvieron que exterminar a todo lo que había, y ahí es donde algunos dicen, hey, ¿cómo Dios manda a matar a mujeres y niños? ¿Cómo Dios hace eso? Si Dios estaba en contra de eso. Vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. Dios está en contra de que vos seas un asesino sin razón, que vos mates sin razón, o que vos mates con intereses propios. Pero cuando Dios da una orden, como un edicto, como una orden y como una emisión de un juicio, eso se va a cumplir. Y Dios puede utilizar a personas para cumplir ese juicio. En este caso estaba cumpliendo un juicio a los cananeos y Dios estaba utilizando al pueblo de Israel para traer ese juicio a una
a unas ciudades y a unos lugares sumamente pecaminosos. Por eso estamos en días hoy, y mucho con todo este movimiento LGTBQ+, y todo este libertinaje, y el deseo de que se puedan matar bebés y niños de manera indiscriminada, es parecido a lo que estaba haciendo el faraón acá, cuando le decía a las parteras en Egipto: hey, maten a todos los niños, ahóguenlos en el río, sin razón. Entonces llega un momento en que todo esto que hoy nosotros vemos, la injusticia en los gobiernos, la inmoralidad sexual de todo tipo, el libertinaje, el pansexualismo, la exofilia, como le dije ahora hace poco, la zoofilia, todo esto, Dios dice: hey, basta, voy a traer un juicio, porque ya les doy oportunidad hasta que llega un punto en el que Dios emite su juicio y dice: basta, se terminó. Porque tuvieron oportunidades, pero siguen en lo mismo y siguen en lo mismo. Entonces, lo que pasó antes es producto de lo que va a pasar después, o es un ejemplo de lo que va a pasar después. Después de que Josué conquistó la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado, la tierra de Canaán, y se repartieron todas las tierras, y Dios les dijo: miren, ustedes tienen que seguir mis mandamientos y mis leyes, y ahí lo vemos en Deuteronomio 28, 29 y 30, los beneficios de la obediencia, los peligros de la desobediencia, y que el cielo y la tierra estaban por testigos de lo que ellos iban a decidir. Y Dios ya le había dicho: miren, si ustedes me siguen mis mandamientos y guardan mis preceptos, ustedes van a ser bendecidos en todo lo que ustedes hagan, y serán cabeza y no cola, y los bendeciré y estarán arriba solamente, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los preceptos y todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces, pero había consecuencias por la desobediencia. Si el hombre desobedecía, si el pueblo de Israel se iba tras dioses ajenos y adoraban a los dioses cananeos, Dios iba a traer a otra nación que los iba a gobernar o los iba a llevar cautivos. Entonces Dios ya se lo había anticipado. Y Josué, casi al morir, Josué dice: miren, mi casa y yo serviremos a Jehová. Elijan ustedes a quién van a servir o a quién van a adorar. Si a los dioses que estaban en Egipto, de donde Dios nos sacó, ¿se acuerdan del politeísmo de los dioses? Elijan ustedes si quieren servir a ellos o quieren servir a los dioses cananeos, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y después de eso dice que se levantó una generación que no conocía a Dios, no tenía relación con Dios, ni habían escuchado de todas las maravillas que Dios había hecho en el Éxodo. Y viene un tiempo que se llama el tiempo de los jueces. Es el libro que sigue después de Josué, el período de los jueces. ¿Quién eran los jueces? Eran hombres o mujeres, en el caso de Débora, por ejemplo, Débora, para mencionar algunos de los jueces, Débora, Sansón, Gedeón, Jefté. En ese tiempo, en el tiempo de los jueces, Dios tenía que levantar a veces algún tipo de caudillo en alguna región, en diferentes áreas o diferentes tribus, para libertarlos de pueblos extranjeros que venían y hacían desastres. ¿Por qué? Porque dice, una de las características que dice el libro de Jueces es que cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, que cada uno hacía lo que le daba la gana. Y dice precisamente el libro que otra vez los hijos de Israel u otra vez el pueblo volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Quiere decir que volvían a repetir los pecados o volvían a irse tras dioses ajenos o a idolatría. Y cada vez que sucedía eso, Dios les había anticipado de que iba a venir otro pueblo y los iba a conquistar o les iba a robar o los iba a esclavizar. Y eso le pasaba muchas veces a diferentes lugares o diferentes tribus. Por ejemplo, cuando vinieron los madianitas y Dios levanta a Gedeón, porque los madianitas dice que venían y se comían todo lo que ellos trabajaban y sembraban y cosechaban, pero venían los madianitas y le sacaban todo. Entonces Dios levantaba a un caudillo, a un libertador, como Sansón, que los liberó de los filisteos, y después esa persona se terminaba quedando como un juez en esa tribu, un juez de Israel, en donde las personas, si tenían algún conflicto o algo, venían delante del juez, y él, de acuerdo a la ley que Dios le había dado a Moisés, o él juzgaba en tomar decisiones, y se quedaban como jueces. Pero a la muerte del juez, otra vez dice que el pueblo volvía a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y así pasó el tiempo hasta uno de los últimos jueces que tuvo Israel, y uno de los mejores jueces, que fue Samuel. Samuel nace porque
Ana quería quedar embarazada y Elcana, su esposo, no le podía dar hijos, y entonces ella era estéril y oraba y clamaba, y un día cuando van al tabernáculo ella pide y clama a Dios para poder tener un hijo, tanto así que el sacerdote Elí pensó que ella estaba borracha, pero ella estaba pidiéndole y le hace una promesa a Dios: si vos me das un hijo, yo te lo voy a entregar para vos. Así fue cuando Samuel creció y fue destetado y ya tuvo edad como para quedarse en el tabernáculo. Se quedó en el tabernáculo sirviendo, y Dios lo llama a Samuel y se levanta como uno de los profetas y jueces más importantes de la nación de Israel. De tal manera que Dios siempre había dicho, recuerdan, que Dios había dicho que no necesitaban rey, que Dios era su rey, que ellos no necesitaban rey. Pero el pueblo que dijo: queremos un rey, como casi como nenes caprichosos, dice: queremos un rey como las otras naciones tienen reyes, nosotros también queremos tener rey. Ok, dijo Dios, ¿ustedes quieren tener rey? Toman su rey, y Samuel unge a Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, que reinó 40 años. Saúl. Pero a Saúl le sucede David, y así vamos a escribir los 3 primeros reyes de Israel: Salomón. Cada uno de ellos reinó 40 años. Saúl, David y Salomón reinaron 40 años cada uno. El primer rey, Saúl, vino por la insistencia del pueblo, que querían tener rey. Samuel dice: ok, ahí tienen su rey. Pero Saúl comenzó bien y terminó muy mal. Saúl comenzó siendo un buen rey, pero después comenzó a desobedecer las órdenes, los protocolos reales. Él empezó a hacer sacrificios cuando no debería hacerlos, y por impaciencia, y empezó a hacer muy mal las cosas, de tal manera que Dios le dice a Samuel: anda a decirle a Saúl que yo le quito su reino y se lo voy a dar a alguien conforme a mi corazón. Y Samuel mismo es el que unge a David. Un día Dios le dice a Samuel: llena tu cuerno de aceite y anda a la casa de Isaí, que voy ahí a ungir a mi próximo rey, un rey conforme a mi corazón. Y David, que era el más pequeñito de la familia, que ni siquiera lo tenían en cuenta, estaba allá cuidando las ovejitas, era el que fue ungido por Samuel como el futuro rey de Israel. David comienza a ser un poco conocido porque él iba y le tocaba el arpa a Saúl cuando un demonio lo atormentaba. David tocaba el arpa y Saúl se calmaba. Después, David, si todos recuerdan, termina venciendo en la historia más famosa y donde más famoso se hace David, termina venciendo a un gigante. Un dato muy importante, un gigante, algunos que quedaban en Canaán. Este era de los filisteos, este gigante, Goliat. Y David termina venciendo a Goliat. Un enfrentamiento ahí hubo entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y David con la onda termina derribándolo y matándolo, haciéndose tan famoso que Saúl comienza a tener celos de David, porque la fama de David crecía más que la de Saúl. Y Saúl comienza a perseguir a David para matarlo, por celos, por envidia, hasta que llega la muerte de Saúl y David es coronado. Y David se convierte en el rey más extraordinario de Israel. Un rey que logró unificar a todo el pueblo, que logró conquistar lo que no se había conquistado, más territorio, más riqueza, más poder. David fue un rey no solamente extraordinario, sino que además era un rey humilde, que él deseaba con todo su corazón agradar a Dios. Tuvo errores, es verdad, pero él conquistó Jerusalén, que era algo que no se podía conquistar, y la hizo la capital de Israel. Entonces, en Jerusalén, él estando en su palacio, él se dio cuenta de que Dios estaba en un tabernáculo, como lo había dibujado antes, entre medio de una tienda, y él en semejante palacio dijo: ¿cómo puede ser que Dios, o el arca de la presencia de Dios, esté viviendo ahí y yo en este semejante palacio? No, y quiero hacerle un templo, quiero hacerle una edificación. Entonces Dios se agradó y hace un pacto con David y dice: mira, desde tu trono siempre va a haber un rey. De tu descendencia, David, va a haber un trono eterno. Va a haber un trono eterno. Estaba hablando precisamente del Mesías, de Cristo, que va a venir a reinar en un reino eterno. Dice: se va a levantar uno que va a tener un reino eterno de tu descendencia. Y le promete a David de que sí, de que le va a conceder el deseo de que construya una casa a su nombre,
pero que no lo iba a hacer él, porque él era un hombre de guerra, de conquista, sus manos estaban manchadas con sangre, y ese iba a ser un lugar santo. Pero dice, sí lo va a hacer tu hijo, que iba a ser Salomón. Salomón es uno de los hijos de David. David tuvo varios hijos y tuvieron varios conflictos inclusive ahí. No voy a hacer un resumen de toda la historia de David. Está muy bueno que lo puedan leer. Como siempre digo, lean la Biblia, que está recopada. Está buenísima. Lean la Biblia. A la muerte de David le sucede Salomón. David le deja la ofrenda más grande que haya existido y que esté registrada en la Biblia. Oro, plata, bronce, madera. Le dejó fortuna, la ofrenda más grande, no solamente que lo que hizo David, porque David había trabajado en su vida para juntar todos los elementos para la construcción del templo, sino que además de su tesoro personal David puso, pero también mandó a todos los príncipes de Israel a que pudieran ofrendar, y se juntó una ofrenda millonaria, de tal manera que David le dejó todos los recursos a su hijo Salomón. Salomón era un rey que le toca comenzar a reinar una nación como Israel y no sabía cómo hacerlo. Y Salomón sí entendía de que la ofrenda era muy importante. Y Salomón hace una locura. Un día agarra y hace 1000 holocaustos. Sacrifica 1000 bueyes, se va con todos los sacerdotes y sacrifican 1000 bueyes. Y Dios se le aparece en sueños en la noche y le dice, pedime lo que quieras. Y Salomón le dice, yo necesito sabiduría porque no sé cómo gobernar este pueblo tan grande. Claro, David era un rey de calle, un rey que tenía barrio, Salió de allá de estar detrás de las ovejas, él tenía calle, tenía barrio, mató un gigante, estuvo en la guerra, sabía dominar ejércitos, era un rey del pueblo, de la calle, del barrio, del gueto. Pero Salomón era un nene que se había criado dentro del palacio jugando a la PlayStation, no sabía cómo dominar y cómo salir adelante en esto de ser un gobernador de semejante nación de Israel. La responsabilidad que tenía, por eso le pide a Dios sabiduría. Y dice Dios, vas a ser el hombre más sabio que haya existido. Ni siquiera los griegos, que vinieron después, que son tan conocidos como los Sócrates y los filósofos griegos, nadie se compara a la sabiduría de Salomón, porque Dios les dijo, antes que vos no hay un hombre tan sabio, ni lo va a haber después de vos. Porque fue lo que él le pidió a Dios, dame sabiduría. Y dice que Dios le dio sabiduría y además le dio riqueza, y le dio muchos días, y la muerte de sus enemigos, y todo. Y su nombre mismo significa paz. Y en este tiempo hubo paz, y Salomón enriqueció a la nación de Israel. Llevó a un nivel mayor lo que había alcanzado David. Y Salomón prosperó de tal manera, y era tan próspero, no solamente él, sino el templo. Venían de todas partes a ver el templo. Y esto es algo que vale la pena recalcar como algo trascendente en esta etapa, es la construcción del templo. Voy a borrar esto que dice 40 años y voy a hacer una especie de dibujito del templo que construyó Salomón. Vamos a hacer así como que era el templo, porque era alto. El primer templo. Primer templo construido por Salomón. Es el lugar donde Dios puso allí su nombre, en Jerusalén. Jerusalén es la capital del mundo, es la capital del universo. Por eso que cuando venimos a la etapa final o a lo que sucede hoy en Israel, debemos siempre mirar, porque es el lugar donde Dios eligió para poner allí su nombre. Hay una película que se llama Cruzadas, en donde habla acerca de las expediciones que hacían los caballeros templarios por recuperar la ciudad santa. Y cuando termina, Salahudín, que es el árabe que conquista, o el imperio otomano que conquista la ciudad de Jerusalén, le dice precisamente en la última escena, ¿qué es Jerusalén? Nada. Y todo. Jerusalén no es nada, no vale nada, pero en realidad lo vale todo. Es nada y es todo, le dice Salahudín, el árabe, al personaje en la película Cruzadas. Jerusalén es todo, es el centro del universo, es el centro del mundo, es Jerusalén, es el lugar donde Dios eligió para poner allí su nombre, dice la palabra. Por el pacto que hizo con David, que le dijo, hey, ahí voy a poner mi nombre, me agradó que quieras hacer un templo, voy a poner ahí mi nombre, y Jerusalén iba a ser la capital del mundo. Salomón lleva eso a la gloria. Venían de todos lados, la reina de Saba vino a ver, y dice que los sirvientes vestían una barbaridad, tenían todos ropas carísimas, de lo mejor,
Y dice, la reina de Saba dice, la verdad es que me habían hablado de la riqueza y de la gloria de Israel y de Salomón y de su sabiduría, pero la verdad es que se quedaron cortos con lo que estoy viendo acá. Viendo cómo estaban los siervos, cómo la gente vivía, cómo estaba el reino, dijo, wow, esto es extraordinario. Fue el mejor tiempo de Israel, el rey David y el reinado de Salomón. Pero a la muerte de Salomón, Salomón es el escritor de Proverbios, el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantar de los Cantares, escrito por Salomón, y obviamente de David conocemos todos los salmos, la cantidad de canciones. A veces nosotros nos perdemos mucho de lo lindo que tiene que ver por la traducción del hebreo al castellano, pero todas las canciones son canciones que David escribió a Dios, hermosas canciones que son los salmos. Viene el periodo de Salomón y a la muerte de Salomón hay 2 hijos y el reino se divide. Jeroboam y Roboam. Y ahí se produce una división en el reino. El reino que venía tan unido y había llegado a un tiempo de gloria, de expansión y de maravilla, cae en decadencia siempre por causa del pecado. Salomón inclusive se desvió tras prácticas que tenían que ver con los ofrecer en los lugares altos, dice. Van a encontrar mucho esa referencia en la Biblia, el que se ofrecía en lugares altos. Eso quiere decir que la gente subía a montes o debajo de árboles y de ciertos lugares y hacían altares en donde ofrecían, pero a otras deidades, no a Dios. El lugar de donde se sacrificaba a Dios era en Jerusalén, en el templo. Y David hizo en el tabernáculo que había construido David y dejó todo programado para que ya lo hiciera Salomón también en el templo, dejó un esquema de los levitas, de los salmistas, de los instrumentos, para que siempre hubiera adoración y que hubiera un tiempo extraordinario de búsqueda de Dios y que Dios habitara ahí en medio. David fue el que quiso traer el arca a Jerusalén cuando no estaba. En su corazón siempre estuvo ese deseo de agradar a Dios. Salomón lleva eso a la gloria, una presencia de Dios tremenda cuando inauguran el templo. Hay una oración y una dedicación al templo que se ve la presencia de Dios que inunda ese lugar. Es extraordinario poder leerlo, le dejo los versículos acá arriba. Pero a la muerte de Salomón, Jeroboam y Roboam cometen el error de volverse tras dioses ajenos y desvirtuar todo. El reino se divide en el reino del norte y el reino del sur, una gran rivalidad que va a durar mucho tiempo, inclusive en los tiempos de Jesús, en el que el lugar donde todos deberían ir a adorar a Dios es en Jerusalén, pero eso estaba en el sur, quedó dividido por las tribus de Judá y Benjamín, que estaban en el sur, y todas las demás tribus quedaron al norte. Eso era Israel y Judá. Por eso en el libro de Reyes o en Crónicas uno va a encontrar mucho, y reinó en Israel tal rey tantos años, y en Judá reinó tal rey tantos años, porque el reino estaba dividido en Judá y en Israel. Israel eran las tribus del norte y Judá y Benjamín era el reino del sur. Por eso, cuando a Jesús la samaritana le dicen, miren, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que hay que ir a adorar en Samaria o en tal monte. Y Jesús dijo, mira, viene el tiempo en el que no van a adorar ni allá ni acá, sino de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque los del norte, esa era la diferencia que había entre samaritanos, o los que iban a adorar en Samaria, y a los que vivían en Judá, o a los de Judea, o los de los judíos, los de Judá, donde estaban en las 2 tribus del sur, en el reino del sur. El reino se había dividido y había esa división, y entonces aquellos adoraban, pero los del sur decían, no, acá en Jerusalén es donde se tiene que adorar. Pero ellos iban y ofrecían en Samaria. Y por eso la samaritana le decía a Jesús, ustedes dicen que es acá, nuestros padres dicen que es allá. Y dice el Señor Jesús, miren, llegó un tiempo en el que la adoración va a ser desde acá, desde el corazón. El reino se divide y tuvieron reinos buenos, algunos que buscaban a Dios y trataban de hacer lo bueno ante los ojos de Dios, otros que se apartaban terriblemente, y Dios levanta grandes profetas como Elías, Eliseo en esos tiempos. Inclusive ellos iban delante de Acab, por ejemplo, el rey Acab, que juntamente con Jezabel terminan demostrando todo el paganismo. Seguramente recordarán cuando Elías tiene que enfrentar a los profetas de Baal
Baal es Nimrod, es la esencia de lo que nació acá. Baal, Babilonia, Babel. Baal es el dios pagano, es Satanás mismo. Ese era el dios, el Baal, que tanto se menciona en este periodo de la ley, donde Dios le dice, yo les di la ley, los aparté de los dioses cananeos para que no sirvan a Astarte, a Ishtar, al paganismo, a esas diosas paganas que nacieron acá, a la esposa de Nimrod, a Baal o al dios Sol, a los astros, no adoren esas cosas. ¿Y qué hacían ellos? Se iban y adoraban esas cosas. Terminaban haciendo adoración a Baal, terminaban haciendo adoración a los dioses paganos, a las diosas Asera, Astarte, Ishtar. Son nombres que fueron variando de acuerdo al lugar, pero en realidad todo nace en la religión babilónica. Entonces el reino se divide y Dios dijo, miren que cuando ustedes se aparten de mí, va a venir otro pueblo y lo va a conquistar. Y eso fue lo que pasó, y en el reino de Judá hubo 70 años de cautividad. Cautividad. Viene cautividad. Viene Nabucodonosor y conquista Jerusalén, destruye el templo. Destruye el templo y se lleva todos los utensilios de oro, porque había muchísimo oro. Destruye todo el templo, destruye las murallas, conquista todo y se lleva a los principales a Babilonia para enseñarle las costumbres de Babilonia. Entre esos va Daniel y sus amigos, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero van a Babilonia. Y acá empieza una parte de cautividad. Y menciono a Daniel, porque para estudiar Apocalipsis tenemos que estudiar Daniel. Para estudiar Apocalipsis, o para saber lo que pasa acá en el final, hay que ver o leerlo juntos, a leer Daniel con Apocalipsis. Ahora, estando en Babilonia, Daniel empieza a estudiar mucho y comienza a descubrir de que había una profecía, de que Dios había dicho y que de acuerdo a Jeremías estaba contado que 70 años iban a ser el tiempo de la cautividad, en el tiempo de que Dios los iba a llevar a esa cautividad. Entonces Daniel comienza a pedirle a Dios revelación acerca de esa profecía y Dios le da revelación no solamente de los tiempos, sino de los tiempos futuros, de los tiempos finales. Ahora, durante este periodo, en el periodo de que Israel está en cautividad y que Israel pierde el dominio de su nación, algo que vamos a ver que Israel no volvió a ser nación hasta mucho más acá, y los hebreos fueron esparcidos por el mundo, vemos los primeros 4 grandes imperios que dominaban todas las cosas y prepararon la llegada del Mesías. El primer imperio es el que estamos hablando, el babilónico. Lo vamos a hacer así. Voy a hacer unas divisiones ahí y los vamos a escribir chiquito acá para que se pueda ver. El primer imperio fue el babilónico. Primer imperio fue el babilónico, el primer imperio grande en el mundo en este tiempo, babilónico. Medo-persa. Y después el griego. Y por último el romano. Y lo pongo acá pegado al tiempo de Jesús porque todavía el imperio romano estaba gobernando cuando ocurre la crucifixión y cuando aparece Jesús. Era el tiempo de la ley, pero los judíos, el pueblo de Israel, estaba bajo el dominio de los romanos cuando apareció el Señor Jesús. Pero acá vienen los primeros 4 grandes imperios. En una oportunidad, Nabucodonosor tiene un sueño con una estatua, una imagen que tipifica todos los reinos del mundo. Recuerden que desde el comienzo siempre Dios quiso reinar en la tierra. Así como Él reina en el cielo, también que hubiera un reino en la tierra. Y Nabucodonosor tiene un sueño con una estatua que tiene la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies con hierro mezclado con barro cocido.
Una mezcla rara, ¿no? Pero cada uno de esos niveles representan cada uno de los grandes imperios que iban a venir. El imperio babilónico, representado por la cabeza de oro, el pecho de plata y los brazos de plata, el medo-persa, el imperio medo-persa que iba a conquistar al babilónico. El vientre de bronce que iba a ser el imperio griego que iba a conquistar al medo-persa. Y por último el imperio romano que iba a conquistar al imperio griego. Pero tenemos los pies, que eso es muy importante para entenderlo en el tiempo final. El tiempo de los pies, que es hierro mezclado con barro cocido, habla de el último gran gobierno que va a haber en el mundo, que es al que nos estamos perfilando, la última gran bestia que lo va a dominar y lo va a controlar todo, el gobierno político total que va a haber en el mundo, y que dice que al final de esa visión, de ese sueño, había una piedra no cortada por mano, que se desprende y pega en los pies y se viene abajo la estatua, pero que de esa piedra crece un monte grandísimo que llena la tierra. Entonces está hablando de Cristo, esa piedra, la piedra angular, la piedra que no es cortada por mano, es la presencia misma de Dios gobernando en la tierra. Ese era el sueño que tuvo Nabucodonosor, pero Daniel también tiene una visión con esas 4 bestias. O la primera bestia era un león alado que simbolizaba a Babilonia. También ve a un oso con 3 costillas en la boca que representaba al imperio medo-persa. También a un leopardo con 4 cabezas que representaba al imperio griego, e inclusive las 4 divisiones que iba a tener después de la muerte de Alejandro Magno. Y después a una bestia terrible que era el imperio romano. Cada uno de esos imperios fue preparando la llegada del Señor Jesucristo. Algo que es entendible, muy importante del contenido completo, dije muchas veces muy importante durante todas las conferencias, porque es todo muy importante. Pero a veces digo, hay detalles que digo, wow, esto es muy importante porque se conecta con esto. Es muy trascendente. Bueno, entonces, algo que tenemos que entender es que el mundo, para la llegada de Jesús, se había empezado a achicar. Dios había empezado a trabajar, no solamente con Israel, sino que todas las cosas comenzaron a achicar el mundo para la llegada de Jesús. Algo similar a lo que está pasando hoy en día, y vamos a ver acá al final. El mundo se está achicando, algo que parecía tan grande, hoy se está volviendo a ser pequeño y estamos a punto de ver la segunda llegada del Señor Jesús. No digo que sea todavía, ya, pero el mundo se está achicando otra vez. Antes que las distancias parecían tan grandes, ahora por medio de estos medios de internet, del streaming, podemos estar conectados con cualquier persona del mundo y el mundo se está haciendo pequeño otra vez. La globalización achicó y acercó todas las cosas como había pasado acá. Esto es un periodo de globalización antigua. El imperio babilónico logró conquistar toda la tierra antigua, incluido al pueblo de Israel, destruyó el templo, se llevó cautivo el pueblo de Israel, inclusive a Daniel, sus amigos, y allá en Babilonia hay registros ahí en el libro de Daniel de muchas cosas que sucedieron. Inclusive Nabucodonosor reconoce a el Dios de Israel cuando hace la estatua de oro y sus amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, entran en el horno, pero él ve que no se queman y él reconoce al Dios verdadero. Y inclusive Dios le da ese sueño a Nabucodonosor de la estatua. Daniel tiene esas revelaciones y recibe revelaciones. El ángel Gabriel viene y le enseña a Daniel muchas revelaciones y una profecía que tiene que ver con el final de los tiempos, que es la profecía de las 70 semanas, que ya la vamos a ver. Al imperio babilónico lo conquista el imperio medo-persa. Y el rey Ciro es el que da el edicto para mandar que se vuelva a construir Jerusalén, que se reconstruyan las murallas de Jerusalén y que se vuelva a reconstruir. Él lanza un edicto y ese es el inicio del comienzo de lo que Daniel va a recibir como la semana 70. Las 70 semanas que iban a estar establecidas hasta la llegada del Mesías y que iba a morir el Mesías. Eso está en Daniel capítulo 9. El imperio medo-persa conquista el babilónico. A su vez, el griego conquista el medo-persa. Durante el imperio medo-persa, inclusive Daniel todavía sirviendo, el rey Ciro lanza un edicto para que se volviera a reconstruir Jerusalén. Y de ahí se puede ver
todo un remanente que comenzó a volver a Jerusalén. Ahí tenemos el libro de Nehemías, de Esdras, el tiempo de Zorobabel y el tiempo de algunos profetas que se levantaron en ese tiempo como Ageo, Zacarías y Malaquías a motivar al pueblo a la construcción del templo, porque comienza la construcción del segundo templo. El primer templo fue destruido por Nabucodonosor, pero después del edicto de Ciro comienza otra vez la reconstrucción de Jerusalén, de sus murallas, del templo, el segundo templo que iba a ser edificado. Por eso ellos, al recordar lo que era la gloria del primer templo, decían, pero ¿qué es esto? Y Dios levanta profetas como Ageo y como Zacarías, Malaquías, a que, motívense a poner los cimientos, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y Dios estaba hablando de todo eso, de volver otra vez a reconstruir el segundo templo en Jerusalén. A los medo-persas lo conquistan los griegos y Alejandro Magno logra helenizar o culturizar a todo el mundo antiguo. Había un alto grado de analfabetismo en la tierra, en las tribus, en muchas eran tribus nómadas. Entonces el imperio griego logró traer la cultura, las artes, como el drama, la filosofía, la actuación. Los griegos eran muy cultos y lograron culturizar a la gente y enseñarle las artes, el idioma. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque era un idioma que se manejaba muchísimo en la antigüedad. Y los griegos lograron culturizar muchísimo a la gente, preparar. Eran los grandes filósofos, los grandes pensadores de la época. Ellos lograron hacer muchas reformas también con respecto a la política, algo de lo que tomaron también los romanos. Pero los romanos lograron preparar el escenario como nunca antes para la llegada de Jesucristo. ¿Por qué? Los romanos prepararon el escenario para la llegada del Mesías, porque su sistema, el de la Pax Romana, traía paz y seguridad en los caminos. Ellos fueron constructores de caminos. Por eso se conoce el término de que todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que construyeron caminos. Ellos quitaron de los mares a los piratas que habían, entonces eso favoreció el comercio, el viaje, un comercio como nunca antes había habido. Por eso Jerusalén era un mundo de gente y de personas de diferentes países y de diferentes lugares en el momento que llega el Señor Jesús. Y llegó el Señor en ese momento. A veces preguntamos, ¿por qué el Señor no vino antes, no después? Porque Dios preparó el escenario para la llegada del Señor Jesús en un momento en el que cuando Jesús muriera y resucitara, se iba a esparcir por todo el mundo las buenas nuevas o las buenas noticias. Porque durante el Imperio Romano había una confluencia en Jerusalén de personas de diferentes partes. Era una ciudad comercial y de muchas partes venían a Jerusalén. El Imperio Romano había favorecido eso, el haber puesto soldados en los caminos y tener un sistema judicial tan fuerte como la crucifixión, hacía de que eso favorecía el que toda la gente pudiera viajar y pudiera comercializar, y que el mundo se había hecho chiquito, estaba todo súper conectado, entonces el evangelio iba a correr mucho más rápido.